Vamos a hablar de la política del gobierno de Joe Biden hacia América Latina. Nos acompaña Pedro Vieira Abramovay, él es director de América Latina del Open Society Foundation. Gracias por acompañarnos, Pedro. Quiero comenzar con una pregunta que es importante para muchos televidentes. La Open Society Foundation es financiada por George Soros, un multimillonario filántropo, quien está involucrado en muchas causas, pero que hay grupos que consideran que Soros controla el mundo, que controla los medios, que controla todo. ¿Cómo es la relación de la fundación con Soros y cómo influye en el análisis que ustedes hacen? Claro, la fundación es financiada por George Soros, funciona a partir de la plata que donó George Soros. Y esos ataques que existen en la región, yo creo que la verdad son ataques mucho menos a la persona o a la fundación, pero sobre todo las causas que la fundación hoy actúa, ¿no? O sea, defender la democracia, defender justicia, transparencia, anticorrupción, la lucha contra la violencia. Desafortunadamente se volvieron causas los derechos humanos, se volvieron causas impopulares, ¿no? Y ahí es muy fácil encontrar a alguien para atacar, porque es más difícil entrar en el debate de decir que, por ejemplo, en América Latina, una región tan desigual, donde atacar esos temas es tan importante, o sea, la gente, para no entrar en ese debate, prefiere atacar a la financiación o a George Soros o algo así. Entonces yo creo que lo más importante es de verdad mirar a los temas que defendemos mucho más y las acciones mucho más que a teorías de conspiración. Y esas teorías de conspiración son tan absurdas que si George Soros tuviera el poder que le atribuyen, sería la persona más poderosa del mundo. Hablemos ahora de cosas serias. Y sí, todas esas teorías conspirativas son eso, teorías. Pero hablemos de lo que ven ustedes del cambio de política exterior de Estados Unidos y especialmente de lo que propone hasta ahora, de estos primeros pincelazos que se ven del gobierno de Joe Biden hacia la región. Sí, yo creo que hay algunos temas fundamentales, ¿no? Sin duda, Centroamérica es un tema central por toda la relación con el tema de inmigración y que viene de un periodo donde Trump aceptó todo en la región para tener políticas migratorias más duras. Creo que volvemos a un tiempo donde podemos discutir la política anticorrupción, el tema de la violencia, o sea, las causas reales de la migración y no simplemente imponer barreras. Eso va a ser un reto, ¿no? Por ejemplo, el tema de anticorrupción es fundamental un apoyo de Estados Unidos que no ha apoyado esa lucha en los últimos 4 años, pero también mirando que yo creo que hay lecciones del apoyo contra la corrupción en la región en los últimos años, ¿no? Si miramos a Brasil, a Perú, a Guatemala, países que llevaron en serio el tema de anticorrupción en los últimos años, eso también creó un sentimiento de antipolítica. Entonces, apoyar la lucha anticorrupción tiene que ser apoyar la democracia, la sociedad civil local, la prensa libre. Entonces, yo creo que hay una importancia ahí en que el gobierno Biden puede actuar de manera muy fuerte. Otro tema importante es el tema climático, ¿no? Por ejemplo, en relación a la Amazonía. Yo creo que ahí, claro, la relación entre Biden y Bolsonaro, que no va a ser una relación sencilla, pero es muy importante que Biden pueda tener una relación productiva, porque no es posible discutir clima y es una prioridad para Biden sin mirar para la Amazonía. Y una relación productiva ahí no puede ser, como quieren algunos, por ejemplo, sanciones, bloqueos contra Brasil, pero sí pensar cómo desarrollar la región, y hay posibilidad de hacerlo con actores locales, gobernadores, sociedad civil local, ¿no? Y mirando sobre todo a los 25 millones de personas que viven en Amazonía, ¿no? En la Amazonía brasileña, que están sobre todo en ciudades, en regiones pobres. Entonces, pensar un plan de Estados Unidos que tenga las personas en el centro, en Amazonía, yo creo que es una respuesta, por ejemplo, mejor que sanciones o bloqueos contra Brasil, por ejemplo. Finalmente, yo diría que Venezuela es un tema muy importante, ¿no? Y bueno, podría comentar un poco, o no sé si quieres. Sí, el tema, y creo que tiene que ver con Venezuela, pero en general con la región, vemos que hay necesidad de vacunas, pero Estados Unidos ha comprado para su consumo interno y las vacunas que están llegando a la región principalmente son o la vacuna rusa
o la vacuna china, aún en países que no tenían un acercamiento con Beijing. ¿Eso cómo va a afectar la política exterior de Washington cuando desde la región se ve que la ayuda llega primero de esa esfera? Eso es fundamental, o sea, mirar para América Latina hoy es mirar para una región que sufre los efectos de la pandemia en términos de salud, de un lado, ¿no? Claro, por entonces, los temas de vacuna y todo, pero en temas económicos también muy fuerte, una región que tiene niveles de trabajo informal altísimo, entonces que siente el cierre, los lockdowns, todo eso de manera más fuerte que otras regiones. Y finalmente que ha sentido impactos democráticos, ¿no? O sea, la democracia ha retrocedido en la región mucho. Yo creo que el caso de Venezuela es interesante porque una ayuda humanitaria en Venezuela hoy, yo creo que es fundamental. No es posible mirar para Venezuela y seguir mirando solo con sanciones y medidas punitivas. Es un país que está en una crisis humanitaria gigantesca y necesita la colaboración. Entonces yo creo que tener y apoyar ahí esfuerzos humanitarios puede tener incluso impacto en establecimiento de diálogos entre pueblos distintos, ¿no? Entonces yo creo que una apuesta de Estados Unidos hoy en ayudar a la región y los efectos de la pandemia, como has planteado, es también una posibilidad de no dejar ese espacio para otros gobiernos que están llenando después de un tiempo de ausencia de Estados Unidos en la región. Hablemos de Honduras, mencionada Centroamérica. El senador Merkley de Oregon está circulando un proyecto que ya tiene el respaldo de otros demócratas para impedir el ingreso del presidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El presidente Hernández ha sido señalado en investigaciones de narcotráfico en Estados Unidos, aunque no ha sido acusado formalmente. Su hermano fue condenado y está purgando condena en este país, valga la redundancia. ¿Cómo ves la relación de Washington cuando hay un tema tan sensible de por medio como la inmigración y cuando en el proceso electoral en Honduras se están presentando candidatos que estuvieron presos en Estados Unidos? Claro, yo creo que lo que pasa en Honduras tiene una relación directa también con la política de Trump, ¿no? O sea, las señales que se enviaron a Juan Orlando Hernández en el periodo de Trump fue justamente de dejarlo hacer y todas las acusaciones de corrupción, de tráfico de drogas, desde que él tuviera una posición dura en contra de la migración. Esa política tiene resultados muy perversos para la región. Entonces, sin duda es tiempo de cambiar eso y dar las señales que Estados Unidos no puede compactuar más a todo precio para tener políticas duras de migraciones con líderes corruptos o que tienen relaciones con organizaciones criminales. Al mismo tiempo, yo creo que justamente si no fortalecemos en Honduras, y nuestra fundación tiene histórico de apoyar organizaciones de sociedad civil allá, pero si no fortalecemos la democracia de Honduras, organizaciones de sociedad civil, la prensa libre de Honduras, los sistemas, organizaciones que puedan generar un sistema electoral fiable y todo eso en el país, solo el abordaje punitivo tampoco va a funcionar. Entonces yo creo que sí es importante marcar una diferencia con lo que pasa en Trump, que es de muchas maneras responsable por lo que pasa en Honduras hoy, pero también es necesario mirar a los matices y pensar una política que sea también, o sea, no solo garrote, pero también zanahoria. Pedro Vieira Abramovay es director de América Latina del Open Society Foundations. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Muchas gracias, Pedro, por estar en directo USA. Gracias a ti.